Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de ese elemento de moda a caballo entre la estética y la comodidad que despierta tanto, bueno, hoy en día todos somos fan, todos tenemos alguno en casa, pero que ha despertado siempre un poco de recelo, como es el chándal. Y cómo tenemos hoy en día tan interiorizada esa cultura del chándal y esa cultura de comodidad, ¿no? Es cierto que los tiempos que hemos vivido pues, nos han hecho estar pues, más en casa, hemos tirado, digamos, alejando un poco lo que es la indumentaria más de oficina para ir introduciendo elementos pues, que pertenecían más bien a la cultura deportiva o a la cultura callejera, como es un poco el concepto del chándal, que es una fusión que vamos a ver entre una cosa y la otra, y cómo lo hemos introducido ya en nuestro día a día, y podemos ver cómo las grandes firmas también sí lo están introduciendo en sus colecciones, valga la redundancia. Bueno, aquí tenemos dos imágenes muy claras de cómo el chándal, que en principio tiene una función deportiva, es decir, estar cómodos para hacer deporte y ese tejido que absorba nuestro sudor, bueno, pues cómo lo hemos introducido en un concepto de fiesta, de día a día, de calle, y aquí vemos cómo en una de las imágenes lo tenemos mezclado con una camisa, un look que podría ser deportivo, pero también podría ser con un bolso, un look para ir a la calle, y por otro lado, bueno, pues este icono que todavía ahí sigue, que es Paris Hilton, cuando introduce ese concepto del chándal con tacones, ¿no? Bueno, no fue la primera a introducirlo, pero sí que es una de las imágenes icónicas de ella, bueno, esos chándalos de algodón de Juicy Couture, que bueno, que de alguna manera daban ese aspecto más de calle, elemento de calle y no elemento para el gimnasio. Bueno, como he dicho, hoy en día no hay firma, ni rapero, ni trapero, ni diseñador que se precie que no tenga una opción de chándal dentro de su colección. Es cierto que los tiempos que hemos vivido nos han obligado, incluso a quien no le gustaba, a tener uno, o llevarse ese elemento que es deportivo a estar por casa como primer salto, y el segundo intercalarlo con su ropa, vamos a decir, de calle, y vemos como tres ejemplos. Hemos visto, bueno, pues J Balvin en el 2020 presenta esa colección para Guess, hemos visto como también el mundo del rap y del trap lo ha absorbido como indumentaria. María Escoté, un claro ejemplo, que presentó en la Mercedes-Benz Fashion Week una colección muy inspirada en la calle, como su estilo, pero vemos aquí un chándal para novia, ¿no? Que siempre el traje de novia está como reservado como el traje bueno, el traje de tu vida, el traje con los mejores materiales, el diseño más espectacular. Bueno, pues cómo introduce un chándal para casarte, ¿por qué no? Y vemos como una firma de alta gama, una firma de costura, una firma que tiene la línea de prêt-à-porter, pero tiene la línea de alta costura, como Dior introduce en su colección Resort esa estética tan, vamos a decir, chandalera. Bien, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo puede ser que este fenómeno llegue a todos los estratos, desde Dior hasta el trap? Aunque vemos como hoy en día la cultura trap usa las marcas, y las marcas usan la cultura trap para llegar a la gente joven, que a lo mejor no es el cliente joven, no es el primer cliente de esas firmas, pero sí les interesa a esas firmas llegar a ellos a nivel de comunicación, ¿no? Bueno, pues y vemos como luego todas las grandes cadenas de producción lo imitan. Bueno, pues el chándal hoy en día tiene una connotación totalmente generalista. Os dejo esta frase que me parece bastante relevante, porque el chándal, aquí vemos como dice, es lo único que se puede vestir indistintamente en un campo de refugiados, por un DJ de Londres, por un abuelo que sale a caminar o por una supermodelo. No es una tendencia, sino un cambio cultural, de la misma manera que antes fueron los vaqueros. Bueno, un día hablaremos de qué son los vaqueros y cómo empiezan y cómo han acabado, pero de alguna manera me parece que el ejemplo es muy válido y que vemos que lo puede llevar todo el mundo, porque lo vemos en las imágenes, lo vemos en la tele, nos vemos a nosotros en la calle y vemos que está totalmente interiorizado en nosotros. Deciros que, por ejemplo, Karl Lagerfeld, que era un fan de la moda, además una persona muy ilustrada, polémica también con sus declaraciones, él representaba, digamos, la vieja guardia de la moda, aunque siempre introducía cambios en Chanel y cambios muy pegados a la actualidad, pero él decía que, por ejemplo, el chándal no lo tocaba, ¿no? Decía que si una persona, para él el chándal simbolizaba el fracaso personal. Si una persona estaba deprimida y le había ido mal en la vida, se ponía en chándal, se vestía en chándal y era ya el símbolo de una persona destruida, depresiva, ¿no? Bueno, pues cómo de esa visión se ha pasado a esta otra, que de alguna manera todos entendemos que, y no nos extraña ver a una persona mayor fuera de un
contexto deportivo, fuera del gimnasio o del campo o de un parque, pues vestir un pantalón de chándal con un jersey, por ejemplo. La gente joven siempre está un paso por delante del resto de la sociedad y lo integra en todos los campos. Lo que no es normal tanto es ver una persona más mayor, sobre todo si es una persona, pues vamos a decir, entre comillas, normal, ¿no? Con una oficina, con un trabajo normal, bueno, pues alguien que no tiene por qué usar la estética como símbolo de nada y ver cómo lo ha integrado en su día a día. Muy bien, pero ¿de dónde viene todo esto? Tendemos a pensar que como el chándal es una prenda que viene del deporte, viene del deporte en origen, ¿no? El deporte nos ha aportado muchísimos cambios en la indumentaria en el siglo XX. De alguna manera el deporte es el gran acelerador cultural de transformación de la moda y del lenguaje de la moda. Lo iremos viendo con otros episodios, pero realmente en este caso, aunque pueda parecer, aquí tenemos el boom del deporte, sobre todo en los años 20, el tenis, luego vemos aquí también el béisbol en los años 50, aunque pueda parecer que viene de ahí, no viene de ahí. El chándal en origen nace a finales del siglo XIX, lo que es el concepto chándal, que no quiere decir la prenda de chándal, pero en sí la palabra chándal y un poco esa idea de comodidad nace a través de un fabricante de tejidos francés. De hecho, chándal es una palabra francesa que tenemos en todos los idiomas porque lo hemos absorbido, es decir, se puede encontrar en inglés, se puede encontrar en el español, en el italiano, etc. Y chándal, aquí veis que es una variación, al final es una morfología auditiva, viene de chandelle y chandelle o chándal viene de chandelle. Chandelle como marchante de ajos, de vendedores de ajos. Viene de un vendedor de los grandes, esos vendedores de frutas, verduras, del mercado de Leal, que es el gran mercado de París, era el gran mercado que servía a la ciudad de París a finales del XIX, que todavía existe, y realmente fue creado alrededor de 1894, que bueno, hay un poco de variación, realmente yo creo que ahí es cuando lo lleva, aunque se supone que lo lleva a registrar más adelante, yo creo que es ahí cuando salta un poco, nunca mejor dicho, a la palestra o al mercado, ¿no? Fue creado, como os he dicho, por un fabricante de tejidos, de Le Châtel. Pensad que finales del siglo XIX estamos en pleno proceso voraz de la segunda revolución industrial, estamos en plena consolidación de la revolución industrial textil, y los géneros, digamos los tejidos, comienza a haber, aparte de una mayor variedad, un mayor abaratamiento también del tejido, es decir, empieza a llegar a todas las clases sociales y empieza a haber muchísima más variedad de tejidos. Bien, este inventor, vamos a decir, este patentador, crea esa pieza, que aquí lo veis en dos imágenes de estos señores, que son los típicos vendedores de cualquier puesto de frutas o verduras de ese mercado, y de alguna manera vemos el elemento común. Es un género de punto, es cómodo, es cerrado pero se puede desabrochar, es decir, si empiezo por la mañana a vender, hace frío, lo tengo cerrado y me pongo encima 50 jerseys, pero a medida que voy trabajando y voy cargando cajas, tengo calor y me lo desabrocho. No es una cosa que sea, hoy en día es muy normal, pero bueno, entonces hay que verlo con los ojos de entonces, que no es tan normal que un jersey, un género de punto, tuviese botones, estuviese abierto. Bueno, y de alguna manera es un género que es abrigado, porque los mercados, trabajar en un mercado a primera hora de la mañana y más en París, es frío. Bueno, pues ese uso luego, a partir de esa consolidación como prenda, va a saltar al deporte, porque es cierto que ya a principios de después de la Primera Guerra Mundial, vamos a decir, el 18-19, bueno, pues hay ese boom, que no es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pero sí hay un boom de cultura deportiva. La cultura deportiva, ojo, era todavía para las burguesías y las aristocracias, que eran las que tenían tiempo libre, y el tiempo libre, el ocio, una de las opciones es hacer deporte. Bien, pero lo que va a saltar el chándal es al revés, a los jugadores, a esa gente a la que hay que ir a ver, ¿no? Bueno, pues en los años 20 va a saltar, pues aquí lo vemos, una imagen de un equipo deportivo, de un jugador marsellés, porque de alguna manera es una adaptación de esa pieza al deporte, le permite jugar de una forma cómoda, estar abrigado, el fútbol se juega
al aire libre. Este grupo deportivo marsellés era como un club deportivo, es decir, había fútbol, había rugby, había todos los deportes de esa época y bueno, de alguna manera adaptan esa pieza para el propio devenir, vamos a decir, del deporte, ¿no? Para estar cómodos, abrigados y bueno, de alguna manera pues integrarlo porque además te unifica. Así todo el mundo va vestido de alguna forma igual, ¿no? Bien. En los años 50 esto irá evolucionando y en los años 50 se introducirá el pantalón. Es decir, el chándal nace como una prenda de cuerpo para arriba, de talle, ¿no? No una prenda completa de parte de arriba y parte de abajo, ¿no? En los años 50 se va a añadir la pieza a juego con el mismo material. ¿Qué va a pasar? Tenemos, digamos, que en los años 50, durante los años 20, 30, 40, bueno, pues hay esos boom del deporte, del béisbol, del baloncesto, etcétera, etcétera, la cultura deportiva, la prensa deportiva, la gente va a ver deportes de una forma, vamos a decir, bastante, es de alguna manera uno de los opios del pueblo, pero practicar deporte sigue siendo algo reservado, vamos a decir, para una burguesía cada vez más amplia y para una cierta clase social pues elevada, ¿no? Porque pocas veces tenemos tiempo libre para ir a jugar tenis, porque tenías que estar federado en un club y pagar una cuota, ir a la playa, no todo el mundo tenía acceso a irse de vacaciones económicamente, etc. Con lo cual, la moda que sí se introduce en el deporte sigue siendo moda que se hace para ir a practicar un deporte, pero para ir estéticamente perfecta. En los años 60 vemos cómo Pucci, que es uno de los grandes introductores de estos cambios de la moda, especialmente con la llegada de ese boom de Italia a la moda, con esos estampados, ese look súper moderno y favorecedor. Bueno, pues aquí presentamos un traje de esquí y bueno, vemos que van a esquiar pues divinas, ¿no? Con el estampado Pucci tan característico y que de alguna manera mantienen esa especie de etiqueta social de indumentaria en el deporte. O en los años 60, bueno, pues toda esa moda con todo ese futurismo a partir de la segunda mitad de los años 60, bueno, pues esa moda un poco de inspiración de Pierre Cardin o Courrèges, que bueno, de alguna manera sí tiene elementos deportivos, pero a ver, eso para hacer deporte no sirve, sirve para ir por la calle vestida de estilo deportivo, que es diferente, ¿no? El deporte seguía siendo, el chándal estaba ya introducido en los deportes para practicar en los gimnasios o para practicar en el entrenamiento, pero no para salir a la calle, ese es el matiz. Bueno, y aquí quiero hacer un punto de inflexión, porque en los años 60, que en los años 60 pasa casi de todo en la moda, bueno, y en la sociedad, pero la moda junto con los años 20 son dos décadas que son claves para entender la transformación de la moda en la sociedad. Bueno, pues surge en Estados Unidos un personaje, un modisto, un diseñador, vamos a decir más bien diseñador más que modisto, que se llama Jack Hanson, que junto al diseñador austriaco Rudi Gernreich van a crear un concepto de firma casual. Vamos a decir, el estilo casual ya se había introducido en los años 40 en mujeres, y en hombres, pero las mujeres vestían con estética femenina, vamos a decir, y lo que se asocia a vestido de mujer, y los hombres vestían con una estética masculina o lo que se asocia a la estética, bueno, de hombre, ¿no? De oficina, de calle, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con Jack Hanson? Y es muy interesante esa mezcla y esa fusión. Pensad que estamos hablando del año 65, que son años claves, porque la sociedad es un burbujeo y lo que es el concepto de juventud está estallando porque está cambiando a esa vieja guardia que es la sociedad. Jack Hanson tiene una de las frases que yo creo que es clave para entender este punto de inflexión que nos va a ayudar a comprender el salto hacia el chándal y sobre todo el salto hacia otro tipo de indumentaria. Él dijo, muchos hombres se visten de forma demasiado adulta, deberían vestirse de la forma más casual, casual entendido por cómodo, sin grandes complicaciones, casual, funcional y juvenil posible, ojo con este dato, y vivir de este modo, ojo a este otro dato, si quieres aparentar 30 años no deberías olvidarlo. Esto es clave para entender uno de los conceptos de la transformación de la moda y de cómo la moda de masas ha ido cambiando. Hay muchos, pero este es uno de ellos y además no se trata de forma muy habitual, y es intentar aparentar siempre menos años, intentar vestir de una forma que la indumentaria, en lugar de posicionarte económicamente, es decir, me pongo un buen traje
y tengo dinero, simplificando, me pongo una ropa que me quita años. Siempre ha habido el culto a la juventud y a la belleza, pero pocas veces se había utilizado la indumentaria para quitar años. Es a partir de los años 60 donde va a pasar esto. Bueno, aquí tenemos uno de sus grandes inventos, junto con Rudi Gernreich, el pantalón Jax, que es un pantalón de alguna manera que ya tiende a ir hacia ese concepto del chándal y sobre todo esa estética deportiva. Aquí vemos a Jack Hanson con dos modelos en una de sus tiendas en Beverly Hills y cómo él de alguna manera, que es el dueño de la empresa, que es el diseñador, en lugar de ir con traje, como se presentaban casi todos, él va que parece bueno, pues un entrenador de béisbol, ¿no? O alguien que va a practicar deporte. Y cómo introduce eso en la estética femenina, porque vemos dos modelos, es una imagen de un anuncio y vemos como la que está de espaldas como si fuese la clienta que va a ir a probarse, de hecho está descalza, y vemos la maniquí, la otra, como ya está con ese mismo pantalón, los famosos pantalones Jax que hizo tan famosa entre otras Marilyn Monroe, y aquí vemos cómo él en este otro anuncio presenta la moda de chica, que para empezar es igual que la de chico, es decir, estaríamos hablando de ya ir hacia el unigénero, el unisex, que empieza a surgir en ese momento con mucha polémica, pero además aporta ese concepto deportivo y de alguna manera cómodo. No quiero decir chandalero porque no es un chándal, pero sí va hacia esa línea. Creo que ese es un punto de inflexión interesante para entender lo que luego va a venir. Porque, por un lado, tenemos Jack Hanson, que está introduciendo esta moda casual, fresca, deportiva, joven, vital, y por otro lado tenemos Adidas, marca deportiva, 100%, incuestionable, marca alemana, de prestigio, todo el mundo sabemos las zapatillas Adidas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con Adidas? Bueno, en el año 67, Adidas hace en la búsqueda de nuevos mercados, vamos a decir, pasa de hacer zapatillas a introducirse en el sector de la moda deportiva pensando en el deporte. Antiguamente los que hacían chándales, o chándals hacían chándals, es decir, fabricantes de punto que hacían chándals, sudaderas, etcétera, etcétera, pum, eso se etiquetaba y se vendía. Los que hacían zapatillas, pero lo que hay es un salto de universo productivo, es decir, Adidas dice, ojo, se me está escapando este sector, estoy haciendo zapatillas, todo el mundo sabe que las zapatillas de Adidas son muy buenas, son unas zapatillas deportivas, pero cuidado que está entrando este sector de la moda deportiva, está pensando todavía en el deporte, que se me está escapando, e introduce se introduce en el tema textil de confección. Esto es en los anuncios de la época, en el año 67, de alguna manera para presentar esa novedad mundial de sus chándals, ficha como imagen de marca para el anuncio al que entonces era el futbolista más famoso de Alemania, que es Frank Beckenbauer. Bueno, pues, ¿qué es lo que aporta Adidas al chándal? Bueno, pues le introduce para que lo puedan reconocer, porque de alguna manera es un tejido técnico, es la cultura de chándal, es el chándal que era para el deporte. Bueno, pues introduce esas tres rayas, esas tres bandas tan características de Adidas. De alguna manera lo que hace es que sea reconocible, aparte de pues las hojas, etcétera, etcétera, el logo famoso de Adidas, pero sobre todo lo que hace es que de alguna manera nos está introduciendo en el concepto de moda deportiva con el reconocimiento de la marca en un chándal, cosa que antes a lo mejor no veías tanto. Aquí tenéis en el anuncio de al lado, pues como Neuheit quiere decir novedad, cómo la publicidad está enfocada para que tú simplemente veas que hay una continuación de lo que es la zapatilla, la estética de la zapatilla con las tres bandas y que se extiende en el chándal, que luego hemos visto que cuando hemos sido pequeños siempre un chándal, fuera el del colegio, el del deporte, lo que sea, siempre tenía esa banda lateral, ¿no? Esas bandas, pues de alguna manera todo nace del mismo sitio. ¿Qué va a pasar? Pues que en los años 70 ya está absorbido por la sociedad y ya de alguna manera es un elemento, el chándal, de la cultura de masas. Aquí tenéis dos anuncios, el anuncio de Adidas del año 79, donde además ya lo vemos fuera de un contexto, esta fotografía está fuera de un contexto deportivo, aunque están vestidos de deporte, es decir, esto da la sensación más bien de una fiesta de pijamas o de una fiesta o de algo que pasa en casa de alguien o a la salida de un gimnasio, no en una pista de entrenar, no en un campo de fútbol, etcétera, etcétera. Está dando una sensación de diversión
diversión, cosa que eso no tenía antes un chándal era para hacer deporte. Ya estamos hablando de lo que es el concepto de lifestyle, vamos a decir, y por otro lado, como la cultura de masas, que es donde nos vestimos todos, pues un catálogo de moda normal, los típicos catálogos no quiero decir ninguna marca comercial, pero bueno, de la época, bueno, pues cómo lo venden, una versión, vamos a decir, low cost por 1,99. Bueno, pues de alguna manera ya tenemos como el chándal entra en nuestras vidas de una forma general, no solamente para hacer deporte, sino para tenerlo, bueno, pues estar cómodos en casa o de alguna manera puntualmente salir a la calle con chándal y volver, pero todavía seguía siendo un elemento, primero para la gente joven y segundo para hacer deporte, pero ya iba la cosa rodada para que saliese a la calle. ¿Cuándo sale a la calle como concepto moda realmente? Bueno, pues en los años 80. En los años 80 que hay ese estallido, ahora que está tan de moda otra vez esa mezcla de 80 y 90, bueno, pues en los años 80 hay un boom de lo que es la cultura deportiva, ya lo podemos ver pues desde el aeróbic, las series como Fama, etcétera, etcétera, o Flashdance, las películas que son claves para entender esa época, lo que es el concepto del deporte en nuestra sociedad, en nuestro día a día y sobre todo el deporte en la calle, ¿no? Bueno, pues aquí vemos dos imágenes. Un anuncio de Lanvin. Bueno, Lanvin para la colección de deporte. Pensad que Lanvin era la gran casa de alta costura, la más antigua que todavía estaba viva y que todavía sigue. Bueno, pues si Lanvin sacaba una línea de deporte con esos chándals tan ochenteros, tan de manga murciélago, coloristas y demás, bueno, pues había más marcas que lo sacaban, pero me parece relevante el caso de Lanvin porque es como la gran referencia en alta costura. Bien, por otro lado tenemos un anuncio de los años 80, hemos dicho cultura de masas, el típico chándal en diferentes colores, sencillo, práctico, bueno, sin más, pero aquí vemos todavía, que aquí es lo que va a entrar, digamos, a separar un poco quién lleva el chándal entre la gente joven, porque ahora va a ser un concepto de gente joven, el concepto de la moda de chándal. Aquí vemos en este anuncio, tanto en este anuncio de catálogo de Gran Almacén como el de Lanvin, que todos son jóvenes. Y además, no solamente eso, sino que hay un elemento que es clave, que están bien peinados y maquillados. Es decir, el chándal, digamos, de alguna manera, y fijaros en el catálogo de los precios económicos, son colores muy suaves, ¿no? Rosa, azul celeste, verde claro, bueno, este lila malva, bueno, ellas están estupendas con ese pelo cardado de los 80 y que tiene pues, ese concepto de que hago deporte, estoy a la moda, de alguna manera estoy en forma, pero tiene ese pozo elitista. El low cost, pero elitista, porque intentan imitar a los otros, que son los que pueden hacer deporte cuando quieren, ¿no? Ahí va a tener una de las lecturas del chándal, va a ser esa, es decir, intento demostrar una clase social o que me van bien las cosas y que estoy a la moda porque hago deporte, pero el otro lado del chándal, la otra lectura que tiene el chándal va a ser la callejera, vinculado al rapero, a la cultura rapera, a la cultura, bueno, de extra radio. Ya vemos aquí la estética de chándal, estas son imágenes de, bueno, 80-90, va a estar ligado a casi un poco esa música que nace de la pobreza, ¿no? Y de la marginalidad. Entonces, según como veamos la persona que lleva el chándal, nos da miedo o no. Es decir, aquí lo que nos está diciendo, y estos son grandes almacenes, JCPenney, que es una cadena de grandes almacenes normal de Estados Unidos, este otro anuncio de los años 80, bueno, pues vemos cómo de alguna manera están a la moda, son chicas jóvenes, frescas, modernas, que, bueno, que de alguna manera siguen el sistema, y esta otro llevando un chándal pero con otra connotación, otros tejidos, otros colores, importante el color, bueno, pues tiene esa aura, pues de alguna manera de marginalidad. Bien. Bueno, este elemento de marginalidad, característica de la estética rapera, va a ser recogida por la cultura trap, pero en cambio le va a quitar todo ese concepto de marginalidad, nos guste o no su música, y lo va a poner de moda. Por eso, la primera imagen que hemos visto, quiero volver a ella, aquí, J Balvin no es el único, os pongo este porque además son tanto J Balvin como Guess son dos marcas, o sea, J Balvin es un trapero de gente joven y Guess es una marca para gente joven, vamos a decir, ¿no? Aunque luego lo pueda comprar diferentes públicos. Pero de alguna manera aquí vemos que van a la moda, nos guste o no su música, el trap ha quitado esa connotación
de alguna manera marginal, aunque sea música que puede estar en la línea entre lo marginal y lo no, le ha quitado ese concepto de marginalidad, porque además el trap ha introducido en el chándal, en la cultura de chándal, el color. ¿Por qué? Porque el trap nace básicamente de la cultura latina y es uno de los elementos que caracteriza la cultura latina, es justamente esa frondosidad de paisajes y ese uso del color. Con lo cual es muy importante no solamente cómo es el chándal, sino qué color tiene. Aquí vemos J Balvin con esos colores chillones, que también tiene ese punto ochentero flúor, pero desde luego no da ese miedo o esa especie de reparo que puede dar este tipo de chándal, donde aquí prevalecen, bueno, colores, primero no hay estampado y segundo son colores duros, como es el negro, como es el rojo, como es el azul marino o la mezcla, es decir, colores que tienen mucha densidad y que de alguna manera están manifestando, bueno, pues una posición, un posicionamiento social, ¿no? De alguna manera, aunque luego están forrados, que eso es otra cosa. Bueno, ¿qué otra lectura ha tenido el chándal a partir del siglo XXI? Bueno, pues de alguna manera estaba ya dormido, aunque se usaba. Juicy Couture hemos visto cómo lo saca a la palestra para la calle, para llevarlo, bueno, esos algodones y esos colores que hay un poco de todo, pero bueno, lo hace más moda y me interesa mucho esta imagen de homenaje. Bruce Lee, vamos a decir, karateca, especialista en artes marciales y actor de películas de artes marciales de los años 70, que es un género en sí mismo, que además tuvo un eco estético muy fuerte y que siempre se ha reivindicado de alguna manera. Bueno, pues pongo esta imagen porque es una comparativa muy clara. Bueno, pues ya hemos visto cómo en los años 70 hay esa proliferación del deporte y cómo el deporte está asociado, digamos, a la gente joven y hay una gran, bueno, pues vamos a decir, moda, de introducción del chándal. Es verdad que estamos hablando de un concepto dentro de lo que es el deporte, pero de alguna manera ya está empezando a llevarse en la calle. Bueno, pues Bruce Lee con ese famoso chándal amarillo y como Kill Bill, Quentin Tarantino hace esa película donde es un homenaje a Uma Thurman como persona, donde crea ese personaje tan fuerte y un homenaje a esa década de los 70 de la cual Tarantino bebe tanto, ¿no? Y de alguna manera hace una traslación y, bueno, el chándal se convierte en un homenaje o un tributo a una época. Y ya me quedo con la última imagen donde, bueno, vemos dos series actuales, actuales de Wire, todavía se puede ver, bueno, ya tiene unos años, o Stranger Things, dos series que han marcado muchísimo, que además han sido de las más vistas, yo creo, en este mundo de redes sociales y de todo estar conectado, yo diría que de planetarias. The Wire, cómo pone el ojo en esa cultura suburbial de finales de los 80, donde hemos visto que, bueno, que esa estética la hemos visto en los raperos, marginal, de drogas, de fracaso social, etcétera, etcétera, y cómo, por otro lado, Stranger Things, con esa mirada un poco de la clase popular de los años 80, bueno, pues vemos cómo también utilizan esa estética del chándal como elemento y lo podemos ver perfectamente, cómo además Stranger Things coge esos colores frescos, alegres, un poco hoy en día nostálgicos, que en ese momento, bueno, pues estaba muy de moda entre un tipo de sociedad, bueno, pues entre la gente popular, entre todos, que era lo que queríamos, ¿no? Colores alegres un poco para, pues esto, somos jóvenes, pues nos gustan este tipo de colores, ¿no? Llevar un chándal en colores oscuros ya quiere decir también marginalidad y ver cómo estas dos series han recuperado esas dos estéticas que hemos visto, que son esas dos diferenciaciones sociales por esa estética del chándal. Repito, hoy en día el chándal lo tenemos todas las edades, es un elemento unificador y además en tendencia constante. Y hasta aquí, pues el capítulo de hoy.